Muy buenas, un gran saludo. Me encuentro aquí en el edificio de Risco Prieto, el edificio Prieto en Onda y Mírame Televisión. Y claro, he aprovechado a un amigo que también pues, nos puede hablar un poco del amigo, del busto que tenemos aquí de Juan José Felipe Lima, el gran cronista, uno de los primeros cronistas de Fuerteventura, que también tiene una calle aquí en Puerto del Rosario, y como en su momento, y quedará poco ya, que llevamos un año y algo trabajando sobre ello, para hacerle un homenaje como se lo merece, aunque en su momento, en el 2009, coincidiendo con la Feria del Libro, pues se le hizo ese homenaje abriéndole una calle. Pero nosotros queremos un poco más porque yo creo que se lo merece y celebrando, no celebrando, sino coincidiendo con el 50 años de su fallecimiento, pues queremos ponerle un busto. ¿Dónde? Pues de momento pensamos aquí en el edificio Prieto, a la entrada, un busto con toda su historia de Juan José Felipe Lima. Y cómo no, un vecino de aquí de la isla y más concretamente del municipio de La Oliva, Pedro Carreño Fuentes, pues nos va a decir algo sobre el sentir o lo que él piensa de Juan José Felipe Lima, porque siendo pequeñito ya él lo conoció, estando Pedro Carreño, como lo presento aquí, cuidando las cabras. Hola, Pedro. Buenos días. Ante todo, me ha resultado bastante emotivo el encontrarme con este busto, porque significa recuperar a estos paisajes, a estos personajes del panorama de Fuerteventura, y que en un momento dado de la historia pues fueron muchos. Ya digo, yo creo que fue el primer cronista el que dio a conocer las bondades, la generosidad, la grandiosidad de este pueblo de Fuerteventura a través de los medios de comunicación. Así que nada, yo a él lo recuerdo, bueno, ya mayor, pero sí lo recuerdo cómo fue mi primer encuentro con él. Yo tendría quizás 9, 10 años, no mucho más. Estaba yo cuidando a las cabras en la Rosa de la Candelaria, en La Oliva. Estaban asfaltando realmente la carretera que iba de La Oliva a Puerto del Rosario, y habían desviado por la Rosa de la Candelaria la circulación. En esto veo que llega un coche, se para, este señor se dirige hacia mí, quiere entablar una conversación. Exactamente, y llegó y me dijo, mira, mi niño, buenos días y tal, buenos días, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, yo me llamo Pedro Carreño Fuentes, para servir a Dios y a usted. Aquello a él le pareció extraordinario, a mí también hoy me lo parece, ¿no? Y entonces se dirigió me parece que venía con él como 2 personas más, se dirigió a ellos. Y bueno, hizo todo un alarde de aquel saludo, de aquella forma con que yo le contesté, y ese fue mi primer contacto con este personaje interesantísimo de la vida pública de Fuerteventura. Y quién te iba a decir a ti que después te ibas a meter también pues, en el mundo de la cultura, porque has escrito tus libros y tus cosas también, te gusta la vida, pues el tema de la cultura y la historia profunda de Fuerteventura, eres un hombre inquieto en este aspecto, y ahora que tienes tiempo de jubilado, pues mucho más, con el tema de las casas rurales y mucho más perteneces creo que a una asociación o algo que tienen fundada, y hoy te he escuchado aquí en la radio también. Pero Pedro, yo ahora aprovechando que estás aquí sobre el tema que estabas hablando, pequeñito, de cuidar las cabras, ¿qué edad tenías tú? Porque ya estabas estudiando, tenías que buscar un hueco para cuidar las cabras, ¿fue un horario de clase? ¿Fue un domingo, un sábado? Porque ahora te pregunto yo, ¿tú estabas estudiando cuidando las cabras? Porque tú sabes mucho, tú estudiaste, ¿no? Sí, vamos a ver. Primero, yo iba al colegio como todos los niños de mi época, íbamos de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y luego la familia era muy humilde y teníamos que ayudar. Y cuando terminábamos, pues salíamos, a lo mejor mi padre se entretenía cuidando las cabras o mi abuelo, y cuando yo llegaba a lo mejor del colegio, pues a mí me tocaba las cabras, a mi hermano Juan las burras, y así lo que era la familia de aquel entonces. Y luego sí, efectivamente, ya a los 16 años yo me marché a Tenerife, y a partir de ese entonces fue cuando más me preparé yo. Y además yo también tengo que decir que soy de los alumnos de Radio ECA. Cuando Radio ECA se inició aquí en Fuerteventura, pues también no solamente iba al colegio, sino que aquello me parecía a mí muy interesante, y la verdad que aprendía cálculo, contabilidad, etcétera, etcétera, que daba también Radio ECA, y también me ayudó muchísimo.
y después ya me salí de fuera de la isla y ya empecé a estudiar agricultura primero que nada. Pero Pedro, estamos hablando de Radio ECA. Cuando se pensaba, se daban las clases, se recibía aquí, no sé si estaba Juan Manuel Cabrera o anteriormente había otro representante aquí de Radio ECA, antes de montar las instalaciones aquí en la universidad o en el antiguo hospital, pero antes era por radio en amplitud modular, en onda media había que coger las clases, ¿no? Sí, se utilizaba esa frecuencia y yo estoy hablando de mucho antes de Juan Manuel. Claro. O sea, yo me acuerdo en aquel entonces el representante de Radio ECA era en La Oliva, era el maestro que nosotros teníamos allí en La Oliva, don Marcelino Martínez Diegue, aquí me parece un personaje también a recuperar porque fue extraordinario, ¿no? Bueno, pues así fue un poco la... Yeah. Bueno, Pedro, una vez jubilado, haber trabajado en la institución, en este caso el Cabildo, y más bien, últimamente te jubilaste pues, en el archivo histórico. ¿Cómo estás viendo tú el mundo de la cultura? ¿Se está respetando todo lo que hay en la isla? Cuando viene el político de turno que llega, hace una cosa, lo que estaba hecho del otro, pues la quita y pone la que él considera. ¿O cómo estás viendo todo esto? ¿Se está respetando, no se está respetando? ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que esto está preparado para que venga los visites, la gente de Fuerteventura, los que vivimos en ella, los que vienen de fuera, llámese canarios, peninsulares, extranjeros? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu opinión? Ya que estamos aquí, Pedro, y perdona, pero quiero que me des tu opinión. Bueno, ser sincero, que yo sé que lo eres, ¿eh? Yo el otro día estaba escribiendo y decía, he tenido la suerte de nacer en un sitio donde culturalmente, desde mi punto de vista, casi lo tiene todo. Casi lo tiene todo. Es una pena que no se visualice lo suficiente. Es una pena que nosotros no hayamos sido capaces de ponerlo en valor. Es una pena que muchas de las cosas se estén viniendo abajo y que pasemos al lado de ellas sin darle importancia. Pero yo creo que las autoridades cada día se hacen más conscientes de esa realidad, o al menos yo espero que sea así, y que los nuevos tiempos se den cuenta de la importancia que ha sido para los pueblos en general el mantener sus valores culturales. Ténganse en cuenta que en Fuerteventura, que es una isla hoy en día superpoblada, ya que si tuviéramos que vivir la situación que estamos viviendo durante mucho tiempo, Fuerteventura solamente aguantaría hasta 20.000 habitantes, no tiene más recursos para darle de comer. Yo creo que es importante que nuestros valores culturales estén al día, porque no podemos hacer o pensar, decir es que no tenemos recursos. No, hemos tenido recursos de sobra para que el patrimonio de Fuerteventura, sus leyendas, su historia, sus personajes estén al día. Por ejemplo, a mí me extraña muchísimo que estamos hablando de Juan José Felipe Lima, un personaje importante de la isla, y que una asociación privada o un grupo de amigos esté tratando de recuperar a este personaje, cuando realmente debería ser de la propia administración quien recupere a estas personas que en su día lo dieron todo por dar a conocer lo que significaba esta tierra, sus bondades, su generosidad y lo que decía antes, ¿no? O sea que bien, yo espero que vayamos a mejor y que en el aspecto cultural, digamos, ya basta. No podemos seguir permitiendo que se nos vengan abajo los edificios que en otro tiempo formaron parte de ese entramado sociocultural y artístico, y no podemos permitir que Fuerteventura solamente se conozca por 4 playas. No, Fuerteventura es mucho más, como decía una compañera, es mucho más que sol y playa, y Fuerteventura tiene algo extraordinario en su interior que tenemos que enseñar, disfrutar y conocer. Yo lo que digo, Pedro, una cosa, nombrando de nuevo a Juan José Felipe Lima, no sé si después, más tarde tú lo llegaste a conocer o no, antes de fallecer, por supuesto. Ya creo que tú todavía no trabajabas en el Cabildo, sería más tarde, cuando él falleció, que fue en el año, creo que 69.
Don Juan José Felipe Lima, aparte de ser funcionario o fuera contratado lo que fuera, fue secretario del ayuntamiento cuando el ayuntamiento estaba en la delegación del gobierno. Luego ya él falleció estando en el ayuntamiento nuevo que tenemos actual. Pero Juan José Felipe Lima fue una persona que, aparte de buscarse gente de fuera para que pudieran hablar luego de Fuerteventura y escribir en Madrid, por ejemplo, en este caso Tico Medina, el periodista Tico Medina, que de hecho tuvo hasta una casa chaleo, como se llamaba, al lado del Hotel Tres Islas, él intentaba traer gente de fuera, y si fueran periodistas mucho mejor. ¿Para qué? Para luego atenderlo bien. Llámase Corralejo, la cofradía, Mariquita Hierro o Jandía, Cofete, Punta de Jandía para los caldos de pescado o donde fuera, se los llevaba. A lo mejor los invitaba a comer, igual le costaba de su bolsillo. ¿Para qué? Para cuando él llegara a Madrid, a otro lado, ese periodista de turno, hablara bien de Fuerteventura. Eso sí es que hacer, y antes, pues no ahora, porque ahora lo hace todo el mundo con el internet, con el WhatsApp y con todo. Pero antes eso tiene un valor tremendo, ¿no? Sí, él lo hacía por amor a su tierra. Yo no solamente lo conocí esa primera vez, sino que después lo fui diciendo, o sea, para mí era un personaje importante al que de alguna forma yo trataba de seguir. Y yo yo fui creciendo también, lo vi muchas veces en Puerto del Rosario, coincidí también con él en otras circunstancias, y efectivamente ese gran valor que él tenía de ir promocionando su tierra a costa de su bolsillo, porque no le importaba, era algo pues propio, yo creo que de los majoreros grandes de aquel entorno, que lo hacían así. O sea, tú fíjate, los majoreros que salían fuera incluso de Fuerteventura, ante las primeras lluvias, volvían corriendo a Fuerteventura. Eran embajadores realmente, y este fue un gran embajador allá donde estuviera de Fuerteventura. Que no era fácil en aquel entonces, en que tampoco los recursos eran muy importantes, porque efectivamente yo creo que él dependía de su sueldo, que para aquel entonces no era mucho, y de la generosidad muchas veces también de la gente que una vez que iban por los restaurantes y tal, él era conocido, y me imagino que, viene no sé qué, viene con, pues algo a lo mejor no le cobraban como a los demás, pero ciertamente fue un gran embajador. Pues Pedro, te puedo decir también que aparte de eso, de ser la función de secretario del ayuntamiento, me imagino que antes pues de funcionario y lo que fuera, también ayudaba a la gente de la calle cuando se enteraba que alguna familia a lo mejor no era muy pudiente y no podía, cuando el hijo ya se estaba haciendo un zagalete, como mucha gente que te puedo nombrar de Puerto Rosario. Él se buscaba la vida no sé con qué y lo mandaba a Las Palmas a estudiar el mundo de la hostelería, porque ya se estaba viendo él que era el futuro de Fuerteventura, para que luego trabajaran los hoteles, no tuvieran que venir pues gente peninsular o gente extranjera, sino también majorera. Y mucha gente que te puedo contar, unos que están entre nosotros y otros no, que ayudó mucho a mandarlos a Las Palmas a estudiar hostelería y luego vinieron a trabajar aquí, y otros se quedaron en Las Palmas y en Tenerife. Sí es verdad que yo ese aspecto lo había olvidado, de que efectivamente se decía que él de alguna forma trataba de coger a todos los jóvenes que podía y los enviaba afuera a estudiar. O sea, debía haber sido un personaje extraordinario. Murió cuando yo tenía 14 años más o menos, ¿no? Pero sí es verdad que también recuerdo eso, oírlo hablar, sobre todo en la familia, que muchas veces pues sacamos conversaciones y tal. Ten en cuenta que con mi mujer, por ejemplo, ellos vivían muy cerca aquí cuando mi mujer estudiaba en Puerto del Rosario, y tenían muy buena relación, y yo también, con la madre, con la hija y todo eso. Y es verdad ese aspecto social que él ejercía, que era extraordinario también. Y otro punto también que tenía él siempre en la mente y visión de futuro es que cuando estaba el aeropuerto de Los Estancos, yo no lo vi, pero me lo han contado, que fue uno de los primeros en traer turistas aquí. Llegaban los turistas a Las Palmas o Tenerife, donde fuera, pero él fletaba, no sé cómo se le buscaba la vida, fletó un par de veces en un avión, un Fokker 27, y traía pues 44 turistas, no tenían más, que venían los aviones los miércoles o los jueves, no sé qué, los traía aquí para que luego el turista hablara de Fuerteventura. Esa era visión de futuro. Sí, como personaje que a través de la radio, de la prensa, etcétera, se daba a conocer, sí tenía esa inquietud en lo poco que yo, y luego también lo que yo a posteriori, pues va uno leyendo, conociendo y tal. Fuerteventura necesita mucho Juan José Felipe Lima. Eso es verdad. Bueno, Pedro, dándote las gracias, dándole las gracias a Rafael Domínguez Bolívar, que está aquí. Estamos aquí en el taller, en nuestro taller,
El dueño es Raúl Souto, Onda y Mírame Televisión, pero nos ha facilitado este localcito aquí. Aquí estamos, como podrán ver de fondo, pues algunos trabajos que está realizando Rafael, y Rafael también me estoy yo aprovechando un poco, aparte que me ayuda a las cámaras, también me está enseñando pues muchas cosas. A mí me gusta el mundo del arte, pero hay algunas cosas que no las sé todavía, pero él me las está enseñando y yo le doy las gracias desde aquí. Y Pedro Carreño Fuentes, mirando para la cámara, dirígete pues a toda la gente y animarles, pues si tú lo consideras oportuno, para que nos apoyen en su momento cuando sea la inauguración en este trabajo que estamos haciendo, no para que nos echen flores a nosotros, sino que se merece un reconocimiento bastante merecido, como yo digo, para que la redundancia, Juan José Felipe Lima, mirando a la cámara, por favor. Bueno, para mí, que al pasar así vi la escultura, para mí, que me estoy ahora en un taller dedicado al arte, para mí, que acabo de conocer a una persona que me parece extraordinaria, que se dedica a hacer cosas maravillosas como esta, pues realmente estoy un poco, no sé, si quieres hasta emocionado, ¿no? Sí, porque esto no te lo esperabas tú, yo soy así, instantáneo. Sí, esto no me lo esperaba. Y bueno, para las personas que han contribuido o que están contribuyendo a que esto sea una realidad, a dar a conocer estos personajes que en un momento dado fueron tan importantes para Fuerteventura, y que no que hayan sido olvidados, pero sí un poco relegados al olvido, ¿no? Entonces, mi enhorabuena, y bueno, y para todos aquellos que aman esta tierra, que yo sé que son muchísimos, en la medida que podamos contribuir a que casos como este y otros pues sean una realidad, pues bienvenido sea. Y nada, gracias Rafael, porque sé que también en esto has tenido mucho que ver, y gracias a Rafael Domínguez, que también acabo de conocer, por permitirnos disfrutar de la belleza de un taller donde se están haciendo esculturas como estas, y donde tiene otra serie de trabajos que bueno, que son muy, muy bonitos, ¿no? Y que el amigo Rafael, es decir una cosa también, que algunas veces silenciosamente está detrás de las cámaras y demás, no es por presumir, pero ha conocido lo que es la Fuerteventura profunda, con respecto a los guías, llámese hombre o mujer, que algunas veces llevamos en la guagua a los turistas por ahí. Yo le he enseñado a él, yo creo que la mayoría del tiempo que lleva aquí, año y pico, la Fuerteventura profunda, que es lo que interesa también, porque al turista lo llevamos donde está todo bonito, pero algunas veces también quieren que se vea lo malo, porque hay que decir lo malo para poner las pilas al político de turno o al empresario de turno, que también tiene que mantener la isla bien. Para eso le llaman la isla tranquila, la isla del sol, la isla de la paz, y no sé cuántos más eslogan he tenido ya la isla de Fuerteventura, ¿no, Pedro? Sí, exactamente. Si hacemos un recorrido por el interior de la isla, esto no puede, o sea, no queda, digamos que la gente no deja de sorprenderse a cada paso, no deja de sorprenderse por la luz tan extraordinaria que hace que la isla la veamos cada segundo, cada minuto de una forma distinta. No deja de sorprendernos estos colores ocre de Fuerteventura. No deja de sorprendernos esa diversidad patrimonial de bienes inmuebles, de casas abandonadas, que cada una en sí es una verdadera obra de arte. No deja de sorprendernos ese arte extraordinario de las ermitas franciscanas de Fuerteventura, y no deja de sorprendernos esa mansión extraordinaria de la Casa de los Coroneles, que yo siempre digo, porque no lo digo por mí, lo digo porque así lo decía uno de los grandes del patrimonio de España, como era, ¿cómo se llamaba? Pues no me acuerdo ahora mismo, no me va a salir el nombre, pero quien vino a Fuerteventura y decía que la Casa de los Coroneles para él era como la Alhambra de Canarias, y no deja de sorprendernos llegar hasta Betancuria y ver la grandiosidad de lo que significó la sociedad en aquel momento, y más sobre todo cuando después de ese recorrido por tantos sonidos, por tantos digamos sentimientos oídos, podemos llegar pues a un sitio tan extraordinario como es, por ejemplo, pues hasta Caleta del Barco, allí, y reposar en la paz y en la tranquilidad que siempre ofrece el mar en Fuerteventura. Y ese recorrido lo hice yo con un grupo de personas que vinieron a
a Fuerteventura y realmente ellos me dijeron, no solamente se quedaron sorprendidos, sino que aquello, decía ellos, esto es calidad turística. Y puesto que tenemos ese espacio, disfrutémoslo, cuidémoslo y respetémoslo. Y hay que ver en aquella época todo el recorrido que has hecho. Se te olvidó una cosa que yo creo que lo amas también, lo quieres también y quieres que esté bien, son el tema de las presas que en su momento se hicieron, que están todas, si no totalmente abandonadas, semi-abandonadas, lo que son todas las presas de Fuerteventura. Pero fíjate tú, en el año 24, cuando estuvo Unamuno aquí, ya escribía, no sé si saldría en el periódico o en algún lado, pero ya se nombraba Fuerteventura cuando desterraron a Unamuno aquí, ¿no? Sí, sí, en la época que estuvo Unamuno aquí fue internacional, o sea, de hecho había un movimiento que conocía porque era un personaje público muy importante y bueno, Fuerteventura salió casi del anonimato a ser importante. Y Fuerteventura, Miguel de Unamuno, no nos olvidemos de ese libro. Yo digo siempre que el mejor poeta de Fuerteventura hasta ahora indudablemente ha sido Miguel de Unamuno, de Fuerteventura a París. Es un libro que está ahí, que está empezado a escribir en Fuerteventura, donde él de forma especial o desde su sabiduría imprime una serie de sentimientos que muchas veces sentimos, pero que a lo mejor no hemos sabido expresarlo tan bien como él lo ha hecho, ¿no? Y sobre el tema de las presas, yo siempre digo, para no alargarme mucho más, o sea, si vemos la presa de las Peñitas, la presa de las Peñitas es una verdadera obra de arte. Asomémonos por debajo, en un entorno único, que en vez de quitarle, añade valor al lugar, y eso es importante. Sí, lo de Unamuno es tremendo y lo de las presas también, porque la gente me llama pesado, pero yo cada vez que hago una entrevista toco ese tema porque a mí me da mucha... O sea, mal fario, como digo yo. ¿Cómo los políticos no limpian esto? Que si medio ambiente, que si... como digo yo, las aves migratorias, la reserva de la biosfera, que no se puede limpiar ni hacer nada, pero cómo queremos tener agua por lo menos para los animales y las plantas, y si esto estuviera limpio, hombre, yo no te digo al final de la presa o a la desembocadura de la presa, si hay un pozo no impermeabilizarla, pero hay presas que no hay pozos ni hay nada. Con la cantidad de cosas modernas que hay hoy en día, se hace con un tractor o 4 tractores del Cabildo o del Gobierno de Canarias o del Ayuntamiento X, y se podría tener todo limpito. Esa tajea que está en la presa de los Molinos, que eso fue también un invento grande de García Escame en su momento para la alfalfa y los tomates también, ¿no? Y ya con eso terminamos, porque me estoy alargando, ¿no? Hombre, tú fíjate, como decía uno, en Fuerteventura solamente llueve cada 5 años. Y si tuviéramos muchas presas como la de las Peñitas y como la presa de... Sí, la Herradura, la Río Cabra. Exacto. Y la de las parcelas. Y estuvieran limpias, aportaría el agua suficiente para que en Fuerteventura no tuviéramos que depender tanto exclusivamente. Tú fíjate, Rafael, que las aljibes, que en algunos sitios son miles y miles y miles de metros cúbicos, ahora mismo muchas veces no es más que quitarle una aulaga y ni siquiera mantener un poco las acogidas, sí. Pues toda esa agua se está perdiendo, se va al mar irremediablemente, y eso es una pena. Y lo de, vamos a ver, si en algunos otros sitios son capaces de decir, vamos a hacer aquí una presa, y son capaces de mover pueblos enteros para salvar los bienes de valor patrimonial, no hay justificación ninguna que diga que aquí no somos capaces de poder limpiar una presa que durante mucho tiempo aportó un capital importante como es el agua en Fuerteventura. Pues nada, Pedro, ¿yo qué te digo? Te saludo así con el codo. Gracias por tus palabras. Fue un poquito porque me hablara de Juan José Felipe Lima, de la figura de Juan José Felipe Lima, pero le hemos dado un repaso a la geografía majorera que yo creo que es importante. Gracias, nos veremos en otra entrevista segura. Más pronto subiré a La Oliva. Si tienes que decir algo, pues mira la cámara y nos vamos. Ahora sí que nos despedimos, pero mira la cámara, Pedro. No, yo solamente gracias a ti, porque al fin y al cabo eres un ejemplo de lucha y de constancia por defender a esta tierra. Gracias porque precisamente visualizas muchísimos problemas, visualizas muchas situaciones que desde el objetivo de Tamariche, con buen ojo y buen criterio, las consideras justas. Gracias. También hace falta muchos Tamariche, porque hoy me dieron que también te conocen por Tamariche. También. Gracias por tu palabra, Pedro Carreño Fuentes.
Y como yo siempre digo, viva nuestros pueblos, viva nuestra gente y en nuestra memoria, pasado y presente. Hasta la próxima, adiós.